El tema de hoy, en nuestra serie de Romanos, que se llama Justificados por la Fe, eh, que ya vieron que son saludos a distintos hermanos, y estos saludos van a estar en un vínculo, en una conexión inamovible, irrompible que Dios hace. Por eso le puse como título En el vínculo del amor, tomando también la idea de otros pasajes que habla de esto mismo. Y puse ahí unos tomados todos de la mano, ¿no? Como una especie de cadena humana, si se quiere, pero la iglesia es mucho más que eso. El vínculo del amor en el cual nosotros vivimos, que Dios nos da, es muchísimo más que eso. No hay imagen para poner una foto que pueda siquiera estar cerca. Y de eso tenemos que aprender a vivir, y ese es el tema que queremos tratar hoy. Parece extraño que al terminar una carta veamos saludos a personas, a hermanos, una serie de nombres, y dice, ¿por qué está esto aquí? Y cuando vemos, por ejemplo, que en general Pablo cuando saluda al principio de las cartas, y ahora incluir una lista de hermanos al final e instrucciones de saludar a estos hermanos que componen las iglesias que hay en Roma. Y esto es porque básicamente Pablo va a enseñar, va a cerrar la enseñanza práctica de toda la teología que él ha planteado desde el capítulo 1 en esta carta a los Romanos, desde el capítulo 12 en adelante. ¿Recuerdas cómo partía el capítulo 12? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra forma de vivir es, vivimos para el Señor, estamos en Él, todo le pertenece a Él, por lo tanto yo tengo que vivir como si nada me perteneciera a mí, todo viene de Él, porque si hay algo que me pertenece a mí, ¿qué es lo que es? El pecado, nada más, todo lo demás me lo ha dado Dios, gracias Señor por eso. Por lo tanto, mal haría yo pensando en que las cosas buenas que Dios me da son mías o vienen de mí. No, vienen de Él, por lo tanto yo vivo para Él, dependo de Él, pero hay un problema. Dije yo, no, Cristo nos hizo su cuerpo, nosotros. Y básicamente por ahí va la idea de estos saludos, todos formando un cuerpo, los unos, los miembros de los otros, como también enseña la misma carta. Perdón. En el versículo 10 de capítulo 12 de Romanos, lo dije al revés, en el capítulo 12, versículo 10 de Romanos, ahí sí, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cuál es la gran instrucción o el gran mandato que dejó el Señor Jesucristo para la iglesia? El mismo, ¿no? Pero Él le puso la medida. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y podemos entender entonces la manera en que debemos amarnos los unos a los otros. Y no solo debemos, sino que es lo que nosotros vamos a querer hacer porque estamos en ese amor y estamos en Cristo. Básicamente, otra vez, es lo que va a tratar esta lista de saludos. Sigue hablando en Romanos 12:10. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos los otros. Mira el versículo, bueno, sigo leyendo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Quién? Todos juntos. ¿Alguno puede quedar fuera? No, porque somos todos un cuerpo. Gozosos en la esperanza. Vivimos dificultades, tenemos aflicciones, pero tenemos una esperanza. ¿Qué es mayor? Estar en Cristo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Quién? Los que están pasando por tribulación. No, todos juntos. Nos dolemos por el dolor del otro.
nos gozamos por la alegría de otro. Constantes en la oración, no solo los jueves. No se pierda los jueves. No puede no estar los jueves. Compartiendo, y aquí da la idea de todos juntos, ¿no? Compartiendo. Para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. A veces nos queda más esta idea de compartir, y lo dijimos el domingo pasado, porque nos sale más fácil dar dinero que dar la vida, que dar amor. Pero ¿cómo empieza el versículo 10? Dice, ¿da dinero? No, amaos. Una manera práctica, si quieres, es dar eso, pero no es todo, es una parte. Pudiera el texto, porque no abarca todo, también hablar del perdón. Perdonaos unos a otros si uno tiene que perdonar, o si uno ha sido dañado por un pecado. Es parte del amor de Dios, ¿o no? ¿O no nos perdonó a Él todos los pecados? ¿A nosotros? Porque nosotros vamos a escoger qué perdonamos y qué no. Toda esa idea está envuelta, bueno, toda la enseñanza de Romanos, y es lo que de alguna manera va a resumir en un amor práctico en este capítulo 16, del cual vamos a ver esta primera parte solo hasta el versículo 16. Y es notorio que Pablo se va, como les dije, a dirigir a las iglesias en Roma. Vamos allá al capítulo 16 y vamos a ver en el versículo 1, o sea, no solo la iglesia en Roma, sino que las iglesias del Señor. Y en el versículo 1 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea, al sur de Grecia, cerca de Corinto, probablemente una iglesia que formó la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan algo más de Cencrea, no? Tenía una peluquería, ¿no? Sí, Pablo se fue a rapar ahí antes de ir a Jerusalén. Esa Cencrea está hablando. Okay, entonces habla de la iglesia y une una iglesia en Cencrea con una iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque están en el mismo cuerpo del Señor. Luego en el versículo 5 va a decir, saludad también a la iglesia de su casa. Está hablando de Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila? Que Pablo conoció en Corinto, Hechos capítulo 18. Bueno, ellos que habían sido expulsados por el emperador Claudio en ese tiempo de Roma, por eso llegaron a Corinto, ahora volvieron a Roma y tienen una iglesia en su casa. Gracias, Señor, por tu obra, ¿no? Y Pablo está diciendo que saluden también a los hermanos que están en esa iglesia. Versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Y no es que vayas a una casa a saludar a la gente de allá, no, eso se refiere a una iglesia que está en la casa de Aristóbulo. Las iglesias funcionaban así, en las casas de los hermanos. Versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad mi pariente probablemente por ser judío, o a lo mejor era pariente, no lo sabemos. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. ¿Se dieron cuenta? La casa de Narciso, o sea, varios hermanos que se juntaban en la casa de Narciso, ¿qué dice? Los cuales están en el Señor. ¿Qué es eso? Iglesia. Y ahí lo define. Versículo 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Iglesia, hermanos que están con ellos. Otra vez. Versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Los santos que están con ellos, ¿qué es eso? Iglesia, otra vez. Pablo está escribiendo a todas las iglesias que están en Roma. Muchas veces cuando vemos una carta de Pablo a los filipenses, pensamos que ¿cuántas iglesias hay en Filipo? Una. No, hay varias. Están compuestas por casas de hermanos donde se juntan varios hermanos. Lo mismo que vemos nosotros acá en Santiago, ¿no? Ahora,
Generalmente ahora nos juntamos necesariamente en casa, sino que muchos, y por la gracia de Dios nosotros tenemos un lugar que le llamamos templo, donde nos reunimos y le ponemos un nombre, ¿sí? No es la casa del pastor, es la iglesia bíblica bautista de la Reina. Le ponemos un nombre. Eso es hoy día, pero en este tiempo se reunían en casa, para que tengamos entonces esa noción de ese tiempo cuando vayamos a las escrituras, especialmente en las epístolas. Y cada iglesia entonces está compuesta por cristianos. ¿Y cómo definimos a los cristianos? Tenemos varias formas de hacerlo, pero quiero buscar una definición que tenga que ver con el texto. Y podríamos definir a un cristiano como todos aquellos que están unidos por fe a Cristo. Así lo está presentando Pablo, ¿no? Unidos por fe a Cristo. Y esto es un misterio. ¿Cómo el Señor hace para que todo aquel a quien el Señor le da la fe sea bautizado en Cristo? O sea, incorporado a su cuerpo. Ahora, iglesia. Esa es la idea. Unidos por fe a Cristo, en Cristo, siendo uno con Cristo. ¿Quién es uno con Cristo? De aquí, estamos todos levantando la mano. Pero a veces decimos que soy uno con Cristo. Sí, pero no solo tú, todos juntos contigo, formando este cuerpo. Y esa noción es la que tendemos a olvidar porque tendemos a ser individualistas por causa de nuestra naturaleza pecadora. Y las escrituras nos abren la mente y debieran abrir nuestro corazón para entender que no estoy solo. Somos todos juntos y debemos preocuparnos todos juntos de alabar al Señor de la manera en que Él debe ser alabado. Esa es la iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? En este texto, y lo va a decir varias veces, ¿no? El versículo 2 dice, hablando de Febe, que la recibáis, ¿qué dice? En el Señor. ¿Qué significa recibir a alguien en el Señor? Podemos definir con amor. No, como si fuera nuestra, porque somos un cuerpo, unidos por fe en Cristo, en el Señor. Eso es lo que está definiendo. Luego, versículo, pero tengo todo subrayado acá. 5, ¿sí? Tienen saludos al final a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto o el primer convertido de Acaya para Cristo. ¿Está dónde? En Cristo. Versículo 7 al final, y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Dónde están? En Cristo. ¿Qué significa eso? Son uno conmigo porque somos todos uno con el Señor. Y ya tenemos esta idea de cómo voy a mirar a Andrónico y a Junias. No sé cómo será el carácter de ellos. Si somos uno en Cristo, el uno con el otro. ¿Y quién es Andrónico? No lo conozco. Estoy dando esta idea, que obviamente tenemos toda una diferencia de 2000 años en el tiempo, porque a veces nosotros mismos en la iglesia, que no tenemos diferencia en el tiempo, estamos todos ahora aquí, tiempo presente, nos conocemos poco. ¿Y qué dice el Señor? Debiéramos ser uno, un cuerpo, un espíritu, un Dios y Padre de todos, para todos. Y vemos entonces qué cosa, que en esta lista de saludos ya tenemos desafíos. Todo lo que Pablo ha enseñado desde el principio requiere que se haga vida en nosotros para que estos saludos, como lo ve en esta iglesia, sean mejores en nosotros, porque todos estamos en el mismo Señor. Desafío para crecer en Cristo los unos con los otros. Eh, Versículo 8, saludada amplias.
¿Cómo era amplias? El nombre es como, a lo mejor no tiene nada que ver. Amado mío, ¿dónde? En el Señor. Yo no sé si amplias habrá tenido buen genio o mal genio, no lo sé. Pero ¿cómo se refiere Pablo a él? Amado mío. ¿Qué leímos en Romanos 12:10? Amaos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta del desafío, no? En el Señor. Saludado a Urbano, el 9, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Eustaquis, amado mío. Oh, hay algunas versiones, como la Biblia de las Américas, que dice muy querido por mí. Ahora, en el idioma original, en el griego, dice ágape, amado, con el amor de Dios. Y me gusta esta versión por eso. Saludad a Herodión, 11, mi pariente, saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Uno con el Señor, uno con todos. Y pueden ver en adelante todas las veces que repite en el Señor, en Cristo, porque eso define al cristiano. Si quieres una gran definición de quién eres tú en Cristo, esa es la definición. Tú eres en Cristo. Eso significa ser cristiano. ¿Quién más es en Cristo? Todos los que creemos. Por lo tanto, todos somos uno en Cristo. Y esa es la manera en que tenemos que aprender a vivir. Siempre pensemos que todos fuimos enseñados desde niños a sobresalir ante los demás, ¿o no? Y somos competitivos. Y de repente vemos la enseñanza que es la verdad, que es de Dios, que dice, no, el otro es antes que tú para que sean uno en Cristo. Así como Cristo se sacrificó por ti, tú eres sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por tu hermano. Uno en Él. Otra vez la misma verdad. Y vemos entonces que más allá de los reconocimientos, Pablo lo que está haciendo es exaltar aquí la obra de Dios, la gran obra de Dios que nos escogió en Cristo para unir nuestra vida a la de Él en una obra gloriosa. Estaba pensando en la gloria, por eso me salió obra. Obra gloriosa. Solo el Señor puede hacer eso. ¿En quién? En quien no merecía nada. Pero el Señor lo hizo. Wow. ¿Cómo voy a vivir entonces? ¿Cuál es la respuesta? En Cristo, unos con otros. No solo, unos con otros. Y es lo que enseña Pablo en otras cartas en Efesios. Va a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya lo hizo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ¿dónde? En Él, en Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, por amor, habiéndonos adoptados para ser hijos suyos, y hasta ahí llega mi memoria. Ah, déjeme buscar el texto, Efesios 1. Habiéndolos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, en Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada que tuviéramos nosotros, todo lo contrario. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Y todo el capítulo 1 va a hablar de todas las riquezas de Dios en Cristo que nos da a nosotros, porque ahora estamos en Cristo. Disculpe que lo repita, pero tenemos que grabarnos a fuego en el corazón esa verdad. Justificado pues por la fe, ¿qué dice el texto? Tenemos
paz para con Dios. ¿Sí? Gracias, Señor. ¿Y qué más dice el texto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo, otra vez la misma idea. Nosotros no somos justos, nosotros somos justificados en Cristo. Es la justicia de Él la que Dios ve en nosotros. Gracias, Señor, porque nos pusiste en Cristo, porque si me viera a mí, pero todos estamos ahí. ¿Por quién? Cristo. Bien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, aunque estemos mientras tanto en este mundo. ¿Cómo empieza Romanos 8? ¿Se acuerdan, no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Y cómo va a terminar el capítulo 8? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estamos en Cristo. Es espectacular. Todo lo que Pablo está enseñando en la carta y va a resumir en la práctica en este texto acá en la despedida y en esta lista de nombres. Es una lista de amor. Eh, en Cristo, entonces, ¿qué significa? Estamos en Él. ¿Cómo lo enseña Pablo en Romanos, capítulo 6? Para que entendamos un poco más y tenemos que dar vueltas y vueltas al texto para entender cada día un poco más de lo que esto realmente significa. Tenemos como una idea, pero tenemos que aprender a vivir de lo que Él hizo, por lo tanto tenemos que aprender bien qué es lo que Él hizo. Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados para poder pagar ese precio que nadie puede pagar. Por lo tanto, nosotros que somos pecadores morimos juntamente con Él para poder estar en Él, ¿o no? ¿Cómo podemos ser uno con uno que es santo? Por eso le dije, esto es un misterio. Y hay que buscar en las Escrituras cómo es el que el Señor hizo esto, si lo puedo entender. ¿Para qué el Señor hizo esto, si lo puedo entender? Y orar al Señor que hizo esto para que lo pueda entender. Porque ahora soy eso, uno en Cristo. ¿Quién? Yo, pecador, tú, pecador también. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, y esta parte es la que nos gusta, ¿no? Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O dicho de otra manera, nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Para qué? ¿Para vivir como estábamos? No, para una vida nueva, la vida eterna. Y cuando digo vida eterna, no estoy pensando en el cielo, totalmente. Estoy pensando que esa vida que Él nos va a dar en el cielo, tenemos que aprender a vivirla acá, porque ya estamos en Cristo acá. O sea, amándonos con el amor de Dios, sinceramente, sacrificialmente, incondicionalmente, unos a otros, así como nosotros amamos al Señor. ¿Amas a Cristo? Porque si no amas a tu hermano, no amas a Cristo. Es fuerte, pero es verdad. Porque la obra la hizo Él así, no como yo pienso que es, como Él la hizo. Tenemos que aprender más de esto en las Escrituras. Por eso, cuando vemos esto en las Escrituras, podemos entonces obedecer con sinceridad al Señor. ¿Se acuerda que dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, no? Podemos obedecerlo. Ahora, no perfectamente, pero sí con un corazón honesto, rogando al Señor que me ayude en ese camino. Eh, pero Dios, también enseña Pablo, que es rico en misericordia. ¿Se acuerdan de ese texto? Efesios 2. Después de haber dicho que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, que estamos en las manos de Satanás para que Satanás haga lo que quiera con nosotros, y eso es lo que estaba haciendo,
¿Qué va a decir? Pero Dios, y aquí viene el cambio, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, le gusta marcar la Biblia, ¿no? Marque eso. Su gran amor con que nos amó. ¿Sabe por qué? Porque ese es el amor con el cual tenemos que vivir unos con otros, porque Él nos dio ese amor, no otro, ese amor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y pienso en este texto, en la gran obra de Dios, que tengo que aprender todavía mucho de ella, pero también trato de verla en cómo funciona unos con otros. Aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Quién no es pecador? Todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo voy a mirar a mi hermano cuando hay un pecado de por medio? Y veo esto, Dios que es rico en misericordia, aún así me amó. ¿Por qué entonces yo voy a tener una superioridad moral más alta que Dios para decir, yo no te perdono, mira lo que me hiciste, no te voy a amar? Y tenemos una enseñanza práctica aquí también, que es muy teológica, pero también es práctica. Y juntamente con él, sigue el texto en Efesios, nos resucitó, nos dio vida nueva, nos sacó de la condenación, nos sacó de la muerte, para que ahora vivamos para Él, que estamos en el proceso que se llama santificación. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o si quieres, en Cristo Jesús, porque ¿dónde estamos? Uno con Cristo, para mostrar, y hay propósito. Mira, para mostrar en los siglos venideros, o si quieres, en este mundo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Hay propósito? ¿Para quién? Para nosotros, para esta iglesia. Así como Pablo la está refiriendo en estos saludos y en este amor que está expresando a los hermanos en Roma. También hoy, para nosotros, todas las bendiciones de Dios son por estar en Cristo. O lo que Cristo merece, ¿qué merece Cristo? Dios nos los da por estar en Cristo. ¿Habías pensado eso, no? Y es como, wow. ¿Quién? ¿A mí? Sí. ¿A ti? Sí. ¿A la iglesia? Sí. Bueno, aprendamos a vivir de eso. No porque nosotros merezcamos algo, sino porque nos puso en Cristo. Cristo merece todo y en Él tenemos todo. Esa es nuestra vida, eso define la iglesia, eso define al creyente. Eh, ¿Qué es lo que podemos aprender de acá? Que la salvación no es un pasaporte al cielo. Suena raro, ¿no? Muchas veces predicamos, oye, cree en Jesucristo y serás salvo y vas a ir al cielo. Como que si fuera un pasaporte, que en un sentido lo es. Pero la salvación es nuestra vida por estar en Cristo. Tenemos que aprender eso. ¿Qué significa? ¿Cuál es la amplitud de eso? ¿Cuál es el alcance de eso? ¿Cómo debe cambiar nuestro corazón para que sin hablar se vea que estamos en Cristo? Porque somos salvos antes de ir al cielo. ¿Sí? Aquí, donde a veces luchamos o donde a veces pecamos. Ir a esta verdad de saber que estamos que yo estoy en Cristo, que tú estás en Cristo, que tú estás en Cristo, que tú estás en Cristo, que somos todos uno en Cristo. Y vivir de esa manera. No, yo estoy en el mundo, yo estoy en mi casa, yo estoy en esta familia. Porque ahí tenemos los problemas, ¿no? Y a veces nos enojamos y no nos hablamos. Porque no entendemos la verdad que el Señor nos puso en Él para algo, no voy a decir algo mayor, que sí, para algo glorioso, que es más grande. Y tenemos que aprender a vivir de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Simple, no tanto. Así como Dios ama al Hijo,
Dios ama al Hijo, ¿no? Con el amor de Dios. Así también a nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, lo dice Juan. Así como Dios ama al Hijo, te ama a ti, te ama a ti y me ama a mí. Ama a su iglesia, porque estamos en Cristo, porque ama al Hijo. ¿Qué dijo Dios cuando fue el bautismo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Traslada eso y ponte tú ahí. Si Dios ama al Hijo así y tiene complacencia en el Hijo, también nos ama a nosotros así y debería tener complacencia en nosotros. O dicho de otra manera, nosotros deberíamos buscar vivir en esa verdad para que Él tenga complacencia de nosotros, porque ahí nos puso, pero nos aferramos a las cosas de esta tierra. No, aférrate a la gloria del Señor, donde hay complacencia de Dios por el amor que Él te tiene en Cristo a ti. Oh, tengo que aprender eso, para vivir de eso. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿nos lo dice también Pablo? Todas las cosas los ayudan a bien. Y está hablando exactamente de esto mismo, de esta complacencia que Dios está buscando en cada uno de sus hijos que están donde? En Cristo, que somos su iglesia. O como dice Pablo a los Colosenses, nuestra vida está escondida en Cristo. Por eso cuando Dios dice que ama al Hijo, también nos ama a nosotros. ¿Qué vida está escondida en Cristo? La tuya, la tuya, la mía, la de todos. Mira, lee Colosenses capítulo 1, versículo 18. Hablando de Cristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahí está la idea, ¿no? ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo, Cristo es nuestra cabeza. ¿El cuerpo puede estar separado de la cabeza? No, está unido porque somos uno en Cristo. Otra vez, la misma verdad, que gracias Señor que no nos va a dejar nunca, esa verdad. ¿Sí? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, y empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El primogénito de entre los muertos, si quieres, el primero que vivió para resucitar y vivir eternamente, esa es la idea, como hombre. O sea, nosotros también, para que en todo tenga preeminencia. Y es una palabra que hay que estudiarla. ¿Qué significa? Para que Él esté primero que todo en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo estoy en Él. Por la obra que Él hizo para que yo esté en Él. Y para que cualquier cosa de este mundo yo la vea siempre en Él. ¿Dónde estamos? En Él. Por cuanto agradó al Padre. ¿Se acuerdan de la complacencia, no? Que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Uno en Cristo. Por lo tanto, ¿qué debería habitar en nosotros también? No a medias. En la plenitud del Señor. ¿Cuánto debemos aprender para entender eso y para vivir según eso? O para que eso se haga visible en nosotros. Y por medio de Él, del Señor, reconciliar consigo todas las cosas, no solamente nuestras vidas en Dios, todas las cosas. La obra sigue, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es? De esto está hablando. Bueno, de muchas cosas más, el consumado es, pero de esto también. Él hizo esa obra, dice, y a vosotros también.
nos reúne a nosotros también. Que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, cuidado con eso, que no juega malas pasadas todavía, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, nos puso en él, en su cuerpo de carne. ¿Más gráfico? Imposible, ¿no? Pablo termina esta carta a los romanos de manera muy amorosa y práctica, o si quiere, de manera muy práctica y amorosa. Las dos cosas juntas, por causa de nuestra unión con Cristo. Estamos unidos también en Cristo, unos a otros, con un vínculo de amor. Vivimos en ese vínculo de amor. Y comienza con una recomendación amorosa acerca de Febe. No voy a entrar en la discusión de que si era o no era diácono. El juicio no. Eh, el mismo Pablo en capítulo 13, hablando de los magistrados, dice que son servidores de parte de Dios. Y la palabra de servidores ahí es diáconos. ¿Por qué lo voy a traducir distinto? Acá es una servidora. Veo también en 1 Timoteo 3, para hacer un resumen muy corto, que cuando habla a los diáconos, habla también de sus esposas, no de las diaconisas. Y también veo diáconos en las Escrituras recién a partir de la carta a los Filipenses, o sea, algunos años después de esto. Y así varios otros argumentos más, por los cuales yo creo que es una servidora. Hay discusión, pero eso es lo que yo creo. ¿Sí? Se los comparto ya. Y nos salimos de esa discusión. Dice, os recomiendo además, ¿por qué dice además? Siempre les digo, cuando lean la palabra, pregunten cosas. Porque en el versículo 30, antes del capítulo 15, va a decir, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, donde estamos uno con Él, porque estamos en Cristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, Dios. Pablo le está haciendo una petición a la iglesia en Roma y básicamente es que ellos luchen, se esfuercen espiritualmente por lo que está sucediendo. Y sabemos la historia, que va a ser algo difícil que le va a tocar vivir a Pablo. Os recomiendo, además, ahí está la además, a nuestra hermana Febe, sabemos que venía de Cencrea, y lo más probable es que ella sea la portadora de esta carta para llevarla a la iglesia de Roma. Pablo no iba a ir y le encomendó a Febe que la llevara. Precioso, ¿no? Y la responsabilidad en muchos aspectos, y sobre todo espiritual, de llevar una carta que no tenía copias, esta carta, que es un tratado de teología impresionante, a una iglesia, para que Dios la haya incluido en sus escrituras, cayó en Febe. ¿Y cómo dice Pablo? Oren por Febe para que no le pase nada. No, no dice eso. Está hablando del amor de los hermanos. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, servidora, si quieres, de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Y la idea aquí de recibirla es como, así como tú recibes la esperanza de la vida en el Señor, ¿cómo la recibes? Con todas tus ansias, con todo tu ser, ¿sí? De esa manera recibas a la hermana. Esa es la misma palabra. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y la idea es que probablemente ella haya sido una benefactora de muchos hermanos. Y eso está pidiendo entonces a la iglesia a cambio por esta hermana. Ah, después viene, saluda a Priscila y Aquila. Conocemos la historia. Miren lo que dice en el versículo 4, que expusieron su vida por mí. Hubo luchas en Corinto, ¿recuerdan? No sabemos cuándo, pero probablemente ahí o no. Pero vemos que Pablo se está refiriendo a hermanos que expusieron la vida por otros. ¿Por qué sería? ¿Por qué yo daría la vida por otro? Por amor.
amor práctico, amor incondicional, amor a toda prueba. Ese es el amor que Cristo derramó por nosotros y que dice, amados los unos a los otros como yo os he amado. O sea, que está bien que nosotros estemos dispuestos a dar la vida por otro. Esa es la manera del amor. No tanto, ¿sí? ¿Tú piensas eso? Pero otro hermano también lo puede hacer. ¿Cuánto estás amando ahí? Son las preguntas que uno tiene que hacerse. No pienses en los otros hermanos, piensa en ti, porque a ti te puso Dios en Cristo, ¿o no? Bueno, entonces estoy ahí, igual que ese hermano en el cual yo estoy pensando que puedo hacer lo que yo no voy a hacer, porque somos uno, somos lo mismo. Cuidado con eso. Eh, con gratitud, esa es la manera, va a decir, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, o sea, no solo Pablo, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¡Wow! Una manera de expresar el amor es esa gratitud, es reconocer la obra de Dios mediante ese hermano, o esos hermanos, o esa iglesia. ¿Quiere estar ahí, no? ¿A quién dan gracias? Con amor sincero, y ya lo hemos tocado ese punto. 5. Saluda también a la iglesia de su casa, saludada de Peneto, amado mío. Amplias, amado mío. Urbano, más adelante, colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Saludad a la amada Pérsida. Y uno que me gusta en el versículo 13, saludad a Rufo, que probablemente sea uno de los hijos de José de Arimatea, que aparece ahí en Marcos. Rufo y Alejandro eran sus hijos, no sabemos si es el mismo. Dice, escogido en el Señor y a su madre y mía. ¿Qué está diciendo cuando dice que la madre de Rufo es como su propia madre? ¿Logras ver amor ahí o no? Uf, y si es una suegra, lo mismo si es hermana. Nosotros cambiamos todas las cosas. ¿Ves lo que dice la Escritura? Amarla de la misma manera. Insisto, no está diciendo que estos hermanos eran perfectos, ¿sí? ¿En qué parte dice eso? ¿Que los hermanos eran amorosos, dice? No sabemos. Pablo dice que yo los amo en el amor en Cristo porque están en Cristo y eso nos basta para poder amarnos de esa manera unos a otros. No tengo que esperar que otro me ame para yo amar. ¿O hay algún versículo en la Biblia que diga que tu hermano te ame? No, ¿cierto? No, dice ama. Ese sí está. Entonces no esperemos lo contrario, no demos vuelta a la Biblia. Entendamos bien que estamos en Cristo. O dicho de otra manera, amas a tus hermanos o amas a tus hermanos, no hay opción. La iglesia, ya vamos entendiendo, es un grupo de miembros los unos de los otros. No vamos a leer, ya leímos todo el texto, pero vemos cuál es la orientación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos conversando ahora? Somos todos miembros los unos de los otros, como dice en Romanos 12:5. O dicho de otra manera otra vez, nosotros no somos una organización, ni una empresa, ni una institución, no. Somos un grupo de creyentes en Cristo que aman con todo su ser a Cristo, por lo tanto amamos con todo nuestro ser al hermano, los unos a los otros. Eso es lo que eso es una iglesia, no es el título que está afuera, no es este templo. Somos nosotros en el amor de Cristo para amarnos unos a otros en el amor de Cristo porque estamos en Cristo. Voy a repetir eso hasta que nos quede grabado. Por lo tanto, si me enojo con un hermano, ¿qué voy a ver primero? ¿Lo que me hizo o el amor de Cristo? Tarea para la casa. Oremos por eso. Porque no es algo que dependa de nosotros, sino de Dios en Cristo. Él hizo esa obra.
Yo soy la vid, recuerda el texto, ¿no? Vosotros los pámpanos. Dice, y si permanecemos en él, llevaremos ¿qué? Mucho fruto. ¿Cómo? En la vid. No hay un mejor pámpano y un peor pámpano. Somos todos iguales ante Dios para llevar fruto del Espíritu Santo. Y termina ese versículo, Juan 15:5. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Pero nos gusta separarnos de Él. Nos gusta obrar en la práctica como si no estuviéramos en Cristo. Es necesario entonces aquí hacernos una pregunta. Si la carta a los romanos hubiese sido escrita a nuestra iglesia, ¿qué habría conocido Pablo de cada uno para estar en esta lista? ¿Aparecerías tú en la lista? Pues ya no miran la lista. Es un tema, ¿no? Porque no debiera haber diferencia, ¿o sí? Estamos en Cristo, no debería. Oremos para que el Señor trabaje estas cosas en nosotros, porque son obra y bendición de Él en Cristo. ¿Oramos? Gracias, Señor, por esta palabra, por esta exhortación, por esta lectura que es cuando uno la lee un poco más profundamente se da cuenta de esta verdad que necesitamos conocer, que necesitamos vivir, que necesitamos apreciar, valorar, porque es una obra tuya en nosotros, a pesar de nosotros. Ayúdanos en nuestra ignorancia, en nuestra tosudez, en nuestra inconsciencia, a veces, en nuestro amor por nosotros mismos, a cambiar esas cosas. Obra en nuestros corazones de tal manera que nuestro amor sea solo por ti y en ti solo por los hermanos. Ya no yo, tú en mí, porque tú me has puesto y en Cristo. Y en su nombre pedimos esto. Amén.